Buenas tardes, profesor. Le habla Jorge Eduardo Guerrero Rodríguez. En siguiente video voy a hablar del resumen del libro de Miradas Globales para otra economía, solo el capítulo 1. Miradas Globales para otra economía fue escrita por Pablo Guerra, es un autor de capítulos teóricos, uno de los máximos exponentes de la economía solidaria a nivel mundial. Es un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay, reconocido como investigador y promotor de diversos espacios comunitarios y expresiones de economía solidaria. El capítulo 1 habla de las tendencias actuales de la economía. Hay un ítem que nos muestra que se llama la evolución de la globalización y contexto actual, el cual nos hace entender que es un fenómeno complejo y asimismo como aristas positivos y otros negativos, partiendo de una definición acotada para dar cuenta que sus dimensiones son específicas. No nos referimos a que la globalización como fenómeno principal económico y de carácter capitalista, pero podemos definir la globalización en nuestros efectos como una nueva fase de internacionalización de los mercados, en concreto como Benjamin Coria, a quien hace mención de 3 fases de procesos de internacionalización. Según entendemos, coloca a las empresas de estados en una especie de situación de desenfrenada de competitividad como nunca antes se había observado en el escenario mundial. En los principales intereses por gestionar y mantener y responder a los grandes capitales, que como veremos más adelante, en una buena parte son capitales basura, que surgen en medio de una de las burbujas especulativas y desaparecen cuando estas estallan, dando paso a una crisis financiera. La primera etapa vamos a hablar que es la internacionalización, que se extiende desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza a uno de los países latinoamericanos por fundar la concepción de estados soberanos, tanto en el plano político como en el plano económico, en el par de crecer la comercialización internacional. En este caso, los países africanos, la Conferencia de Berlín, que fue en 1884 y 1885, es la que determina una fuerte colonización por parte de los países europeos. Esto da lugar a una serie de inversiones en infraestructura pensada justamente para facilitar la logística de la nueva dimensión internacional de trabajo. Esta división consistió en que es una notoria diferencia de roles económicos entre el centro de Europa fundamentalmente y la periferia de Asia, África y América. Para la periferia el modelo podría denominarse primario extractivista, en la medida en los cuales del sur corresponde a elaborar y explotar varios productos primarios, el cual fue el café, la parte agropecuario, el oro, el cromo, la cual estos fueron explotados en su época. La segunda etapa refiere a la mundialización, que comprende que desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 de la década que ha servido de corte histórico para importante cantidad de fenómenos sociales, culturales y económicos. La principal novedad aquí de las firmas multinacionales empiezan a operar con base mundial, diciendo que sus procesos productivos y comerciales había afectado en los estados nacionales de América Latina. Exploraban nuevas vías hacia el desarrollo de implementación de estrategias sustitutivas de importaciones y por otro cambiando los actores líderes de procesos que pasaban a ser ahora los empresarios industriales.
sobre todo los sectores de estratégicos como el metamecánico y petróleo. Nótese que como al tiempo que el Estado asumía obligaciones en el campo industrial. Estas bases fueron basadas en el dólar como patrón internacional de referencias, además de crear un Banco Mundial y un Fondo Monetario Internacional de desgraciada influencia cuando se destacaba que la crisis de la deuda externa de los países del tercer mundo en el marco de la tercera etapa. La tercera etapa habla de la globalización. Ella nace en los mediados de los años 70 y alcanza hasta nuestros días. Como se ha señalado, es el Grupo de Lisboa, el mundo global. El resultado es una profunda reorganización reciente de la economía y la sociedad que busca abarcar a la vez países capitalistas desarrollados, los países excomunistas y los países llamados en desarrollo. Podemos mencionar en este sentido varias características que asume un nuevo periodo. En esto encontraremos en primer lugar la globalización capitalista, que es fundada fundamentalmente en la globalización financiera por su correspondencia desregulación de los mercados financieros. Según el Banco Reglamentario Internacional, las transacciones en el mercado de cambios alcanzarían sobre principios del siglo al billón de dólares diarios. Una segunda característica de esta etapa es la que el tiempo que se globaliza ocurre en procesos de concentración e intercambio de amenazas, es decir, que Corea propio de la lógica mercantil lleva a que por un lado las empresas se reúnan y para mantener sus rentas, dando un lugar a procesos de concentración, ya sea por medio de la fusión o adquisición empresarial, como es evidente ha ocurrido con numerosas empresas medianas y grandes en diversas ramas de actividad. En contexto, las empresas transaccionales como ETN logran posicionarse con mayor fuerza, haciendo valer sus derechos empresariales por encima de muchas veces de derechos humanos más fundamentales. Mientras que habían obligaciones que se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal de un derecho internacional de los derechos humanos, manifestación frágil y una responsabilidad social corporativa voluntaria, unilateral y no exige jurídicamente. Una tercera característica es la del crecimiento mercantilización de la vida que caracterizó en realidad a los tres periodos anotados. De esto se le suma un plano cultural, la tendencia a importar determinados modelos de consumo, la explotación de la cultura de consumismo norteamericano o donacionalización de la vida es reflejado en varios factores que actúan en simultáneos. Finalmente, como señala Jacques Schonklon, la globalización se manifiesta en un plano de un cierto traspaso de poder a los estados nacionales, a las sociedades multinacionales y de una simbiosis entre el interés de los grandes estados de países desarrollados y dichas sociedades. Un reciente estudio publicado en Suiza reveló que un grupo de 1.318 empresas se sitúa en un centro comercial global, concentrando el 50% de sus ingresos de explotación de todas las corporaciones multinacionales. A continuación le hablaré de la crisis del sistema. La población mundial se ha visto que sacudida a comienzos del siglo XXI. Las tendencias hacia la liberación de las economías
La desregulación de los mercados, la deslocalización de los productos o la mercantilización de diferentes bienes económicos no aparecían un problema para quienes hegemonizaban los discursos y prácticas económicas. El cambio climático, los crecientes niveles de pobreza y exclusión social más bien eran identificados como externacionalidades que el propio mercado debería ir recorrido en la medida de ganará terreno o regulación que continúan afectando